Muchísimas gracias, señora presidenta, por esta tan generosa presentación. Y es para mí un honor y un gran placer personal haber sido invitado a participar en este congreso, y quisiera dar las gracias al presidente Aznar y a la Fundación por su amable invitación de hoy. Ahora bien, desde el siglo XV en adelante, España ha tenido una proyección atlántica, y hoy quisiera decir algo como historiador sobre la naturaleza de esta proyección y de la contribución de este país a la formación de un nuevo mundo transatlántico. Es una historia, como todos sabemos, controvertida, que ha levantado y sigue levantando grandes pasiones. Sin embargo, estas mismas pasiones constituyen una parte importante de la historia de la proyección atlántica de España, y hace falta tenerlas en cuenta en cualquier consideración del papel de España en el mundo atlántico del siglo XXI. La historia no es solo una exploración del pasado, sino también de las percepciones del pasado. Y por esta razón intentaré, dentro de los límites de una breve conferencia, resumir al mismo tiempo el papel de España, tanto negativo como positivo, en la creación del mundo americano y la percepción de este papel fuera de España. Muchas veces las percepciones influyen más que los hechos en el desarrollo de los acontecimientos, y tanto los historiadores como el gran público en ambas orillas del Atlántico están todavía lejos de conseguir una visión equilibrada del tema de la colonización y del imperialismo, que sigue siendo muy actual hoy en día. Empezaré con algunas palabras sobre la construcción del Imperio de las Indias, para después echar una mirada al impacto sobre la América española de la Constitución de Cádiz, que en este año del bicentenario ha sido un importante foco de debate histórico, y terminar con unas breves consideraciones sobre la percepción del legado colonial español en los países de América Latina y de la importancia de esta percepción para la proyección transatlántica de España ahora y en los años venideros. En cuanto a la construcción del Imperio de las Indias, un imperio que tenía una vida de más de 3 siglos, no voy a insistir sobre un tema ya archiconocido, el de la brutalidad de la conquista y de la explotación subsiguiente. En el curso de un siglo, desde la llegada de los españoles, se disminuyó la población indígena de las tierras conquistadas en cerca de un 90%. Y si bien gran parte de esta pérdida demográfica se debe a los estragos de las enfermedades llevadas por los europeos, no existe ninguna duda respecto a las atrocidades cometidas por los conquistadores, ni al impacto físico y psicológico de los sistemas de trabajo introducidos por los españoles. En este sentido, no difiere mucho el imperio español de otros imperios europeos de la época o posteriores, pero sí difiere en cuanto al grado de autocrítica montada por los compatriotas mismos de los colonizadores. Es difícil encontrar a un Bartolomé de las Casas en la historia del imperialismo británico. Sin embargo, como todos sabemos, esta autocrítica contribuyó de una manera importante a la creación de esa leyenda negra que divulgaron por toda Europa los enemigos de la España de Felipe II, y que ha forjado un estereotipo que ha perdurado no solo en el mundo angloamericano, sino también en el mundo hispánico de ultramar, incluso hasta hoy. Ahora bien, sobre las cenizas de las civilizaciones destruidas, se construyeron poco a poco unas nuevas sociedades que no fueron ni españolas ni indígenas,
sino una combinación innovadora de las dos, y que estaban basadas en una mezcla de razas compuesta de españoles, indios y africanos. Ya a mediados del siglo XVII, esta nueva América, en curso de formación, se diferenciaba en importantes aspectos del mundo europeo. En 1642, como nos dice Cayetana Álvarez de Toledo, cuya ausencia hoy tanto lamentamos, como nos dice en su valioso estudio de Juan de Palafox, el obispo escribió las siguientes palabras en una carta al rey: yo creí que sabía algo de las Indias, como haber servido a vuestra majestad en ese consejo de las Indias 13 años, pero aseguro a vuestra majestad que es diferentísimo verlo que leerlo. Esta diferencia representó un reto enorme para los que intentaron gobernar y controlar las nuevas sociedades en proceso de formación, en la cual cada sección de la sociedad y cada grupo étnico tenía sus propias reclamaciones y sus propios intereses que defender. La corona, encargada por el papado con el deber de convertir las poblaciones indígenas a la cristiandad, reconoció desde el principio sus obligaciones morales hacia sus nuevos súbditos e intentó construir un sistema de gobierno basado en una alianza de Iglesia y Estado que conservaría su propia autoridad mientras que se esforzaba en reconciliar los divergentes intereses de los distintos sectores de las nuevas sociedades transatlánticas. Al mismo tiempo, deseaba explotar al máximo los recursos, y especialmente los enormes recursos minerales de sus nuevos territorios, ya que dependía la capacidad de pago de la Real Hacienda de un flujo constante de remesas de plata desde Nueva España y Potosí. Para alcanzar estos objetivos, muchos de ellos contradictorios, hacía falta una proyección constante de España hacia el nuevo mundo transatlántico. Y en el siglo XVI se puede observar el surgimiento de un Atlántico auténticamente español, cuyo centro fue Sevilla. En este Atlántico español había una circulación constante de personas, comodidades e ideas. Cruzaron el océano no solo muchos emigrantes, tal vez 3/4 durante el curso de 3 siglos, sino también ministros reales y sus criados, clérigos, frailes y mercaderes. Mientras que unos quedaron en las Indias para siempre, otros quedaron solo unos años antes de regresar a la madre patria, algunos de ellos habiendo amasado grandes fortunas que invirtieron en su país natal en compras de tierras, en la fundación de conventos y capellanías y en el ascenso social de sus familias. Las redes familiares ligaron los dos lados del Atlántico y los contactos se mantenían por vía de un constante intercambio de cartas. Como resultado de este constante flujo y reflujo a través del océano y de la política seguida por la corona, España dejó una profunda impronta en las nuevas sociedades transatlánticas. Se trata, como también todos sabemos, en primer lugar, del legado de su idioma dominante. El castellano sería la lengua común de estas sociedades. Si bien, gracias a las actividades de los frailes, la colonización fomentaba también la expansión territorial de los principales idiomas indígenas, sobre todo del náhuatl y el quechua. En segundo lugar, dejó el legado de su religión, el catolicismo de la Contrarreforma, aunque sufrió una cierta hibridación al adaptarse a las prácticas y las expectativas de los indios. Y en tercer lugar, dejó el legado de una civilización esencialmente urbana,
gracias a la creencia tan arraigada entre los españoles que solo en las villas y ciudades se vivía una vida civilizada. Sobre estas nuevas sociedades en proceso de evolución se construyó un aparato burocrático, otro legado a los países independientes de la América Latina, que a pesar de sus muchos defectos, entre los cuales se destacan la lentitud y la corrupción, logró mantener un alto grado de estabilidad durante el curso de 3 siglos. Esta estabilidad se basaba en el concepto de una sociedad orgánica, en la cual cada grupo social y étnico ocupaba su debido lugar en un sistema de vida cooperativa presidida por el rey. Desde el principio de la colonización, la corona española fue intervencionista en su enfoque sobre el gobierno de las Indias, y durante toda la época colonial, la corona siguió siendo obligado punto de referencia de cada sector de la población en su búsqueda de justicia, con el envío de representantes para protestar en primer lugar a las autoridades locales, las audiencias y los virreyes, y en última instancia a la corte en Madrid. Estas delegaciones de comunidades indias que todavía presenten apelaciones al presidente de México son los directos sucesores de las delegaciones de la época colonial. No se entiende la historia del Imperio Español de las Indias sin tener en cuenta el profundo sentido de lealtad al monarca en la sociedad colonial. El grito permanente de los rebeldes en los dominios españoles de la época moderna, en ambas orillas del Atlántico, fue «Viva el rey y muera el mal gobierno». Y se creía que el monarca, al enterarse de cualquier injusticia cometida por sus ministros, tomaría la acción necesaria para reparar los agravios. El rey, por su parte, se veía como el padre benevolente de sus súbditos fieles. Es verdad que en contraste con las colonias británicas no había cortes o asambleas parlamentarias en el Imperio de las Indias, pero durante los 2 siglos del gobierno de la Casa de Austria, e incluso durante la época de gobierno más autoritario de los Borbones, existía un tipo de pacto tácito entre el monarca y sus súbditos, basado en un sentido mutuo de sus obligaciones recíprocas. El siglo XVIII fue un siglo de importantes cambios en el mundo atlántico español, un siglo de crecimiento demográfico y económico, junto con una nueva prosperidad urbana. Pienso que no se ha prestado suficiente atención al hecho de que la América española constituía una gran área de unión, no solo monetaria, sino también fiscal, en la cual se trasladaban fondos de las cajas de los territorios ricos, como México, a las regiones periféricas más pobres. Esta unión monetaria funcionó relativamente bien hasta su disolución con el advenimiento de la independencia. El siglo XVIII es también un siglo en el cual muchos indios se convirtieron en campesinos, cultivando las tierras de los grandes propietarios que suministraban provisiones a las ciudades y los centros mineros. Igualmente, es esta la época en la cual la élite criolla intentó elaborar un complicado sistema de clasificación racial, el de una sociedad de castas, en defensa de su supuesta pureza de sangre ante el continuo proceso de mezcla de razas que cada día estaba haciendo más porosas las antiguas divisiones entre la República de Españoles y la de los indios. Esta élite criolla, muchos de ellos descendientes de los conquistadores y de los primeros colonos, también estaba desarrollando un fuerte sentido de su propio espacio territorial, alabando con entusiasmo las glorias
de sus distintas patrias regionales. Los criollos resentían las calumnias que les tachaban de ser en algún sentido inferiores a los nacidos en España y reclamaban sus derechos a ser tratados en pie de igualdad con España, en un momento en el cual los ministros borbónicos empezaban a hablar de los dominios americanos como colonias a la manera inglesa y no, según la fórmula austríaca, como reinos. Al mismo tiempo, pues, que los criollos insistían en su auténtica españolidad, iban identificándose más y más como americanos, e incluso como americanos mexicanos o peruanos. Se ha hablado mucho de este nuevo nacionalismo o protonacionalismo de los criollos como la causa fundamental de los movimientos de independencia a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es verdad que había algunos personajes inspirados por la creación de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, quienes, como Francisco de Miranda o Simón Bolívar, soñaban ya con separar sus patrias de la corona española. Sin embargo, parece que construyeron solo una pequeña minoría al momento del colapso de la monarquía en 1808. La reacción casi universal en América ante las noticias de la invasión napoleónica fue una de rechazo del nuevo régimen instalado en España. En las palabras del Despertador americano, publicado en Guadalajara de México en 1810, nosotros somos ahora los verdaderos españoles, los enemigos jurados de Napoleón y sus secuaces. En conformidad con la vieja tradición hispánica, que en la ausencia del monarca legítimo la soberanía revertía al pueblo, se formaron, al igual que en España, juntas en nombre de Fernando VII, el rey depuesto, y al recibir la llamada de la Junta de la Regencia, se empezó a elegir representantes para participar en las Cortes Generales que habían sido convocadas para Cádiz en septiembre de 1810. Pues en este foro ya se ha hablado de la Constitución del año 1812, el fruto de 2 años de vigoroso y a veces agrio debate en las Cortes de Cádiz. Pero quisiera insistir en el tema porque recientes investigaciones han ido cambiando nuestra visión de su impacto en América. El primer artículo, archiconocido ya, del primer capítulo de la Constitución es un artículo clave. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Este artículo, aunque tan expresivo del nuevo sentido de la identidad nacional en la Europa de fines del XVIII y principios del XIX, sigue en línea directa el pensamiento político de los condes de Campomanes y Florida Blanca y otros ministros de Carlos III, quienes deseaban sustituir la monarquía universal por una nueva y moderna monarquía nacional, en la que todos los antiguos reinos, fundidos en una organización uniforme, constituían un solo cuerpo de nación, como se decía. Fue en conformidad con este principio que la Junta de la Regencia invitó a las provincias de ultramar a enviar diputados a las Cortes de Cádiz. Los americanos vieron en esta invitación la promesa de conseguir lo que siempre reclamaban, ser tratados en pie de igualdad con los españoles de la península ibérica. Sin embargo, surgieron problemas desde el principio en torno a la definición de la palabra español. Al final de los 300 diputados en las Cortes de Cádiz, solo 63 fueron americanos, a pesar de la reivindicación de los americanos de una representación proporcional equitativa
en ambas orillas del Atlántico. El problema que planteaba a los diputados españoles esta reivindicación del grupo americano fue que si se incluía en la estadística a los indios, los mestizos y las castas pardas, los españoles peninsulares se encontrarían en una minoría permanente en las Cortes. No existía en ese momento ningún censo de la población de la América Española, pero Humboldt la había calculado en unos 15 millones, mientras que la de España fue algo menos que 11 millones. Por fin se llegó a un compromiso, según el cual tendrían representación no solo la población blanca, los criollos, sino también los indios, como americanos de origen. En cambio, se excluía a la gente de color, las castas, por no ser auténticamente española. Este compromiso redujo la población americana denominada española por unos 5 o 6 millones, dejando a España y a América con poblaciones de más o menos el mismo tamaño. Parece que el argumento para la exclusión de negros y mulatos no se basaba en racismo biológico y en la cuestión de color, que en este momento no tenía la importancia que tendría más tarde durante el curso del siglo XIX, sino en el estigma de la esclavitud, que se creía transmitida de una generación a otra. La cuestión racial fue sin duda una de las cuestiones más controvertidas de las Cortes de Cádiz, que rechazaron, gracias a la presión de los cubanos y los venezolanos, la abolición de la esclavitud y del comercio de esclavos. Sin embargo, esta no fue la única cuestión polémica. El grupo americano reivindicaba la igualdad de derechos a los americanos para poder ejercer cualquier cargo político, eclesiástico o militar. También luchaba con ímpetu por la concesión del comercio libre, reivindicación resistida con éxito por los mercaderes de Cádiz, quienes no estaban dispuestos a perder su monopolio del comercio transatlántico. En cambio, la Constitución que al final se acordó decretó la abolición del tributo y de la labor forzada de los indios y adoptó una serie de medidas que afectaban igualmente a América y España, incluyendo la abolición de la Inquisición y la creación en ambas orillas del Atlántico de diputaciones provinciales como vínculos entre el gobierno local y central, refrenando así el poder tradicional de los virreyes. Al legislar tanto para América como para España, la Constitución de Cádiz puede considerarse una auténtica constitución atlántica que unía la metrópoli y sus posesiones transatlánticas, o en sus propias palabras, los españoles de ambos hemisferios, en una sola nación con un solo cuerpo legislativo. Este fue el camino no tomado por los ingleses en los años antes de la Revolución Americana, a pesar de haber sido propuesto por Benjamin Franklin y otros. Y si se hubiera seguido este camino hasta el final, habría conducido a la construcción de un Commonwealth hispánico con la concesión de un tipo de home rule a los territorios americanos, que en ese momento fue lo que más deseaban. Desgraciadamente, como se sabe muy bien, fracasó el intento por una variedad de razones. En realidad, la independencia de la América Española no fue el resultado de sentimientos nacionalistas de vieja raigambre, como gran parte de la historiografía de los siglos XIX y XX ha querido insistir, sino más bien de la implosión del poder monárquico en España en 1808 y de sus consecuencias. En América, el vacío del poder causado por la forzada abdicación de Fernando VII creó un ambiente de ambigüedad e incertidumbre en el cual se enfrentaron distintas facciones dentro de la élite, mientras que
como se ve, por ejemplo, en la rebelión de Hidalgo en México, surgieron las viejas tensiones sociales y étnicas que hasta ahora habían sido más o menos contenidas por las autoridades reales. Se aprovechó de esta situación la minoría que en ese momento aspiraba a la independencia, y en los años después de 1810, varias regiones, como Venezuela, se vieron precipitadas a una sangrienta guerra civil. Mientras tanto, había un creciente antagonismo en las Cortes de Cádiz entre los diputados peninsulares y americanos, quienes se quejaron de la arrogancia de los diputados peninsulares y de su falta de comprensión del mundo americano. Pero a pesar de estos rencores, la Constitución parecía prometer un mejor futuro en la forma de una monarquía atlántica regida por un monarca constitucional al estilo inglés, y las élites de los virreinatos por lo general dieron la bienvenida a un documento que en principio les ofrecía algo de la autonomía que la mayoría de ellos anhelaba. Sin embargo, la política seguida por Fernando VII, al regresar en triunfo de su exilio en la primavera de 1814, defraudó todas las expectativas. Con la disolución de las Cortes y la abolición de la nueva Constitución, se abrió el camino a la represión tanto en América como en España, y con el envío de cuerpos expedicionarios a ultramar surgió una guerra transatlántica que terminó con la pérdida por España de todos sus territorios americanos, con la excepción de Puerto Rico y Cuba. No sabemos si, con una política más inteligente por parte de la monarquía restaurada, España hubiera podido conservar sus posesiones americanas. Ya era tarde y las condiciones en América fueron bastante caóticas. Sin embargo, los diputados americanos que asistieron a las nuevas Cortes, reunidas durante el trienio liberal de 1820 a 23, propusieron una división del Imperio español en 3 reinos distintos gobernados por un príncipe real, una propuesta rechazada por el rey y las Cortes por dar a los americanos un grado excesivo de autonomía. Pero la propuesta demuestra que la visión atlántica del mundo hispano seguía teniendo vigor por lo menos entre algunas secciones de las élites de México y Perú. A pesar de que la Constitución de 1812 fracasó en su intención de reunir a los españoles de ambos hemisferios bajo el gobierno liberal de una monarquía constitucional, hay indicios de que la Constitución tuvo en América un impacto mucho más profundo que lo que antes se creía. Las Cortes de Cádiz y la nueva Constitución representaron un valiente intento de transformar un régimen autoritario en un régimen constitucional en ambos lados del Atlántico, en conformidad con los principios liberales y nacionales expresados en las revoluciones americanas y francesas. Al legislar no solo para España, sino también para el Imperio de ultramar, las Cortes lanzaron un experimento constitucional único y extraordinario, con consecuencias duraderas. En primer lugar, sentó las bases de una prensa libre. Surgieron por toda América nuevos periódicos y publicaciones efímeras que traían noticias de los debates en Cádiz, mientras que en las cafeterías y tertulias de los grandes capitales se empezó a discutir abiertamente asuntos políticos que antes se hubieran discutido solo a puertas cerradas. En segundo lugar, la Constitución legó a la América de los siglos XIX y XX no solo el concepto, sino también la práctica de la representación popular. La necesidad de elegir diputados americanos para las Cortes en España, como también a los miembros de las instituciones creadas o renovadas por la Constitución, las diputaciones provinciales y una gran cantidad de nuevos ayuntamientos, transformó el paisaje político transatlántico.
municipios tradicionalmente regidos por viejas oligarquías fueran ahora sujetos a la elección popular. Además, la definición por la Constitución de los indios y mestizos como españoles y la concesión del derecho de votar incluso a los analfabetos y a gente sin propiedad, creó en la América española, por lo menos nominalmente, un electorado masculino mucho más extenso que en otras partes del mundo europeo de la primera mitad del siglo XIX. Hay indicios de que miles de indios y mestizos, e incluso algunos mulatos, se aprovecharon de estos nuevos derechos. Así, la América española fue la escena durante la segunda década del siglo XIX de una auténtica revolución política y constitucional que se desarrollaba al mismo tiempo que esa otra revolución más famosa que conduciría a la independencia y a la fragmentación del imperio de las Indias en 17 estados independientes. A pesar de que ocurrió en condiciones caóticas, en 1813 se lograron celebrar unas elecciones relativamente libres a través de grandes áreas de América, especialmente aquellas que siguieron bajo el control de la corona. Sin duda, las élites en muchos lugares consiguieron manipular y dominar estas elecciones, pero la masiva operación electoral logró difundir por el mundo hispánico de ultramar un concepto de la representación popular que no se olvidaría. Igualmente, se difundió un concepto del Estado Nacional como una asociación voluntaria de individuos libres disfrutando de igualdad de estatus, promovido por las revoluciones norteamericanas y francesas y abrazado por las Cortes de Cádiz. Los caudillos que surgieron como resultado de las guerras contra las fuerzas realistas no podían volver la espada a este concepto del Estado liberal y nacional al momento de la declaración de independencia en sus respectivas patrias. En las décadas de 1820 y 30 se intentaron construir los cimientos constitucionales de las nuevas repúblicas. Fracasaron muchas de estas nuevas constituciones, como las redactadas por Simón Bolívar, pero en búsqueda de la legitimidad se siguieron revisando y elaborando constituciones durante todo el curso del siglo XIX. Antes de 1900, Ecuador ya había recibido 8 constituciones y Bolivia 9. Casi todas estas constituciones americanas estaban influidas en mayor o menor grado por la Constitución de Cádiz, aunque Chile se apartó pronto del modelo de Cádiz al restringir el sufragio a hombres de más de 25 años que sabían leer y escribir. También había otras divergencias. México, por ejemplo, se movía hacia una estructura federal que reflejaba la importancia de las diputaciones provinciales creadas por la Constitución de Cádiz, reteniendo al mismo tiempo una poderosa legislatura como la prevista en 1812. Ahora bien, las teorías constitucionales son una cosa y las realidades políticas y sociales son otra. Haría falta mucho tiempo antes de que las nuevas repúblicas, en su mayoría gravemente perjudicadas por los estragos de las guerras de independencia y por las convulsiones sociales y raciales que las acompañaban, lograran establecerse sobre cimientos sólidos. La estabilidad política quedó como una meta difícil de alcanzar, pero muchas de ellas durante todo el siglo XIX e incluso hasta bien entrado el siglo XX, gracias a las continuas luchas para el poder entre liberales y conservadores y sus batallas sobre la organización del Estado y las relaciones del Estado con la Iglesia. Mientras tanto, los caudillos aprovecharon el desorden para intervenir y tomar las riendas. Tanto en los países regidos por caudillos como en los regidos por gobiernos constitucionales, las antiguas oligarquías conservaban su dominio social. Las elecciones se manipulaban
y la población india resultó ser la gran perdedora al desaparecer su protector tradicional, la corona española. La proclamación de independencia por parte de estas nuevas naciones constituyó en sí mismo un rechazo de España, y el esfuerzo mismo de establecerse como naciones soberanas hizo todavía más tajante el rechazo. Fue demasiado fácil echar la culpa a España y a su legado colonial de todas las dificultades que iban experimentando. Y es aquí donde se nota un contraste importante con los Estados Unidos, que habían logrado crear, poco después de su creación, no solo una adecuada estabilidad política, sino también un impresionante desarrollo económico. Por ello, no tenían ningún motivo para preocuparse demasiado durante los primeros años de la independencia con los aspectos menos atractivos de su herencia colonial, como la esclavitud africana y la marginalización o expulsión forzada de los indios de los territorios ocupados por los colonizadores. En cambio, se iba elaborando en los países de la América Latina del siglo XIX, frustrados por sus muchos problemas, una narrativa nacionalista en la cual se representaron a sí mismos como las víctimas permanentes del imperialismo español. Desde Bolívar en adelante se quejaron de que España no había fomentado entre sus súbditos americanos la virtud cívica que se necesitaba para poder regir con éxito su propio destino. ¿Cuántas veces he oído decir a algún latinoamericano que fue una pena no haber sido colonizados por mis compatriotas? Esta narrativa anti-española fue reforzada en los siglos XIX y gran parte del XX por el creciente contraste entre las trayectorias de América Latina y los Estados Unidos. Mientras que los Estados Unidos lograron convertirse en el primer poder político y económico del mundo, los países latinoamericanos parecieron condenados al fracaso permanente. No fue pues difícil para los dictadores del siglo XX y sus seguidores justificar su brutalidad, argumentando que la historia no había preparado a sus países para los retos de la modernidad y que la única solución era una decisiva ruptura con el pasado que solo ellos eran capaces de llevar a buen término. Desgraciadamente, la narrativa anti-española no estaba confinada a las antiguas colonias del Imperio Español. La imagen de España en el mundo angloamericano, forjada a base de los estereotipos de la leyenda negra, no es solo una imagen popular, sino que ha influido también en sus intelectuales. En consecuencia, no es ninguna sorpresa que muchos científicos políticos y sociales norteamericanos especialmente, e incluso algunos de sus historiadores, se hayan conformado con la tesis prevaleciente en círculos iberoamericanos, que el legado español fue tal vez la causa principal del supuesto fracaso de las sociedades que antes formaban parte del Imperio de las Indias. Hay que reconocer que las causas de las distintas trayectorias de los Estados Unidos y los países iberoamericanos en los 2 siglos que han seguido el advenimiento de la independencia presentan problemas de explicación histórica que todavía estamos lejos de resolver. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la inmensa extensión del Imperio español comparada con los espacios relativamente limitados bordeando el Atlántico, ocupados y cultivados por los colonizadores británicos. También hay que tener en cuenta la densidad de las poblaciones indígenas en las tierras conquistadas por los españoles, con la relativa escasez de indios en las regiones de la costa litoral a la llegada de los primeros ingleses. Fue igualmente fundamental la presencia de grandes yacimientos de plata en la América española, hecho que privilegió una economía extractiva
en su desarrollo económico. En mi opinión, las condiciones muy distintas a las cuales se enfrentaron en sus respectivos ambientes americanos, los españoles y los ingleses, tuvieron el efecto de reforzar algunas características inherentes en las sociedades de España e Inglaterra al momento de la colonización en vez de otras. Por ejemplo, el sentido de la riqueza como el fruto de botín y señorío en la España de la Reconquista, en lugar del producto de labor manual. No sorprende, pues, que los dos mundos coloniales hayan tomado caminos distintos y con metas distintas, especialmente cuando uno piensa que Inglaterra, cuando lanza su imperio de ultramar, ya se había convertido al protestantismo. Igualmente, las circunstancias en las cuales las sociedades coloniales consiguieron su independencia fueron muy distintas. La lucha de las colonias británicas fue relativamente breve y pudieron consolidarse en una república estable y floreciente en un momento en el cual los países europeos estaban distraídos por las guerras napoleónicas. Las colonias españolas, en cambio, sufrieron unas guerras largas y devastadoras antes de ganar su independencia. Y al empezar su recuperación económica, hallaron que los ingleses y norteamericanos ya habían conseguido imponerse económicamente dentro de sus propios países. La historia, pues, de estos dos siglos, vista a la luz de la historia de los siglos anteriores, es una historia compleja que no se debe reducir a unas conclusiones simplistas. Sin embargo, esto es lo que ha pasado. Las narrativas nacionalistas y antiespañolas han conseguido dominar el discurso, como se vio en las enormes polémicas en torno a la conmemoración en 1992 del 5º centenario del viaje de Colón, y como vemos tal vez de nuevo en la del bicentenario de los movimientos de independencia. Sin embargo, nuevas épocas ofrecen nuevas perspectivas. Las sociedades iberoamericanas parecen tener hoy un futuro mucho más prometedor que hace medio siglo y van demostrando una creatividad que da la impresión de una nueva y fascinante civilización en proceso de formación. Estas nuevas perspectivas se reflejan en los principios de una revalorización de la contribución española a la historia de sus países por parte de una nueva generación de historiadores iberoamericanos. Existe una mejor comprensión, por lo menos en ciertos ámbitos, de cómo funcionaba el Atlántico español durante los siglos coloniales, de la relativa eficacia del Imperio de las Indias y de la contribución de España a la formación de estas nuevas sociedades con su enorme complejidad racial. A esta mejor comprensión está contribuyendo también historiadores españoles y extranjeros, por ejemplo, en los nuevos planteamientos que he intentado explicar acerca del impacto sobre el mundo americano en gran parte positivo de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Ahora bien, a pesar de estos avances, estamos todavía lejos de llegar a una visión equilibrada del legado de España a América Latina. Hay un exceso de historia deformada y también, hay que reconocerlo, hay muchas sensibilidades heridas. Es posible que la revisión histórica ayude poco a poco a cambiar las mentalidades, pero el proceso será lento y tardará muchas generaciones. Y el asunto se complica aún más si se toma en cuenta la creciente importancia de la población hispana de los Estados Unidos. Esta población, en gran parte de origen indio, ha llegado a los Estados Unidos con un concepto, en parte justificado y en parte no, de España como un poder imperialista y opresivo. Los ingleses hemos encontrado el mismo fenómeno entre los inmigrantes irlandeses, cuya visión fosilizada de Inglaterra
como el gran enemigo, transmitida de una generación a la próxima, nos ha costado tantos problemas en nuestras relaciones con los Estados Unidos. No hay ninguna manera de hacer desvanecer tales perjuicios de un día para otro, pero esta no es ninguna razón para suspender el diálogo transatlántico que se necesita más que nunca en un mundo globalizado. Siempre he visto a Gran Bretaña y a España como dos naciones cuya situación geográfica y papel histórico les ha dado una oportunidad sin par para servir como puentes transatlánticos entre Europa y el mundo americano. Pero si en principio nuestro pasado atlántico ayuda a Europa a interpretar a los países del Nuevo Mundo y simultáneamente ayuda a los últimos a interpretar a Europa, también cabe reconocer que los viejos lazos transatlánticos hacen más arriesgado y difícil el proceso de interpretación. Hay mucha gente que no nos quiere, por razones tanto buenas como malas. ¿Existe algún remedio? Es imprescindible, desde luego, continuar vigorosamente el diálogo transatlántico que ya ha durado más de 5 siglos. La transición a la democracia en este país ha servido como modelo a América Latina y visto desde fuera, la España democrática ha seguido una política inteligente hacia los países de su antiguo imperio. Creo que su política cultural ha sido especialmente valiosa y que la Fundación Carolina ha realizado una buena labor en introducir la nueva generación de iberoamericanos a las realidades de la España moderna y así en borrar muchos de los viejos estereotipos. Sin embargo, se trata solo de una pequeña minoría, aunque sin duda una minoría que tendrá con el tiempo una influencia importante en sus propios países. En mi opinión, el gran problema es cómo evitar el resurgimiento de los viejos rencores, tarea nada fácil cuando alguna empresa española da la impresión de ser demasiado poderosa o por una razón u otra se expone a críticas demagógicas de tipo nacionalista. Es demasiado fácil tachar de arrogantes a los excolonizadores. Aquí no hay más remedio que responder con la máxima sensibilidad, algo que requiere un pleno reconocimiento de las razones por las cuales surgen reacciones que en principio parecen carecer de justificación. Tal sensibilidad no se consigue sin una voluntad de saber algo del pasado y más específicamente del siempre complicado carácter de las relaciones entre imperios y sus antiguas colonias. El diálogo transatlántico tiene que basarse por los dos lados en una voluntad de aproximarse a una verdad histórica que nunca es sencilla. Solo así será un auténtico diálogo y no una conversación entre sordos. Y el diálogo auténtico es lo que todos deseamos. Muchas gracias.